Astrosinergia, el vídeo podcast. Sinergia, astrología y mundo empresarial. Listo, queridos amigos, un nuevo episodio de Astrosinergia, un espacio en el cual estamos hablando de emprendimiento, de mundo empresarial y obviamente de astrología. Saludamos a nuestro equipo participante hoy. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Jairo, hola equipo, muy bien, con ganas de empezar. Con ganas de empezar, Rafa. Un saludo ¿Qué especial. tal? Buenas tardes, con muchas ganas también. Buenas tardes desde España, que allí estáis a Tardes, mediodía. días o noches cuando estamos en Sí. este momento grabando. Y nuestro gran maestro Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Hola Jairo, hola equipo, aquí para una nueva sinergia en Astrosinergia. Una nueva sinergia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, súper apasionante en el mundo del emprendimiento, en el mundo empresarial y obviamente pues en toda dinámica que implique un relacionamiento entre seres humanos. Y es qué hacer o cómo manejar el conflicto, que es algo que inevitablemente pues va de alguna u otra forma a aparecer o surgir en algún momento. Y sobre todo en el tema de los emprendimientos y el mundo empresarial, los conflictos pues pueden ser ejes fundamentales en determinar la continuidad o la no continuidad de un proyecto empresarial. Entonces, pues hoy vamos a hablar de conflicto y yo creo que nuestra querida amiga Eva nos puede hacer una introducción bien interesante porque esa es una de tus especialidades, ¿no? Prevenir el conflicto, de alguna forma no llegar al conflicto, sino identificar los escenarios que nos pueden llegar a generar un conflicto. Entonces, compártenos, querida. Venga, vamos a ello, vamos a ver si aportamos un poco de luz al tema del conflicto. Lo primero que me gustaría decir es una cosa que me parece importante y es, el conflicto es natural, es algo consustancial al ser humano. El único problema que hay con el conflicto es que no nos enseñaron a gestionar los conflictos. Y si recordamos, desde que somos pequeñitos o si tenemos niños pequeños en casa o sobrinos o hermanos más pequeños, es como, no te enfades, no llores, déjale el juguete, no te pongas así. Entonces tapamos constantemente ese mundo emocional y entonces hacemos que el conflicto sea algo incómodo de mostrar. Entonces, el primer tip que me parece fundamental es entender que si hay personas, hay conflicto, porque es algo natural y consustancial. Esa es una clave de inicio. Las personas, y me atrevo a decir, las personas que no, al final el conflicto no se puede evitar, el conflicto lo único que puedes hacer es gestionarlo. Las personas que no tienen costumbre de gestionar conflicto, porque no entran en conflicto, también es un rol complicado porque suelen ser al final pasivo-agresivas. No entras en conflicto directo, pero de alguna otra manera te la voy a hacer pagar. Entonces, entendamos que el conflicto es natural en el momento en el que estamos personas. ¿Por qué? Tip 2. Porque somos diferentes y en esto nos ayuda muchísimo la astrología. Para entender primero cómo soy yo y para entender que si bastante complicado es que yo me entienda, pues evidentemente si estoy pensando que estoy trabajando codo con otros compañeros, socios o en un equipo de trabajo, cada uno de ellos es diferente a mí, que luego entraremos en qué aspectos de la carta pueden indicar un poquito de luz para esas diferencias. Entonces, tip 1, no podemos evitar el conflicto porque va a ser natural. Tip 2, el conflicto es consustancial al ser humano porque somos diferentes. Y ahora voy con una frase bonita para enmarcar el conflicto para que no nos dé tanto miedo. El conflicto es un regalo. La gente dirá, ¿cómo que un regalo? ¿Es un regalo envenenado? ¿Cómo es esto? Es un regalo porque esconde una necesidad no satisfecha. Al final, el conflicto que yo tengo con el otro habla de mí, de que yo tengo una percepción de que hay una necesidad, un objetivo o un propósito que no estoy pudiendo realizar. Y normalmente, como pongo el foco afuera, estoy diciendo, pues
si Jairo no me da paso en este conversatorio para poder expresarme, Jairo impide que yo me comunique, es mi necesidad de ser escuchada. ¿Entendemos un poco la vuelta? Entonces, luego, si no, al final podemos dar algún tip como para poder gestionar el conflicto. Entonces, cuando yo entro en conflicto con el otro, lo que me está es dando información de cuál es un poquito el rum rum que yo pueda tener por dentro y que no está siendo atendido. Y luego conectamos, que me parece que va a ser muy interesante como tip, con cómo podemos trascender, porque al final son cuestiones egoicas, cómo podemos trascender el ego, que tiene mucha fuerza en nuestra carta astral, en función de dónde se encuentre el sol, como para poder rebajar un poco esas sensaciones de que el mundo está contra mí, porque en líneas generales el mundo no está contra nosotros, al revés, nos dan oportunidades para tomar conciencia de cómo somos y qué es lo que nos hace falta. Ya está ahí. Introducción perfecta, y la conexión con el componente astrológico muy claro, y vámonos a ese componente astrológico. Carlos, sí. Básicamente el conflicto surge entre mínimo dos seres humanos, ¿sí? Que, como bien lo expresaba Eva, están de alguna forma comunicando unas necesidades no satisfechas, pero el conflicto realmente a veces surge de la forma en que expresamos esa mala comunicación. Astrológicamente, ¿qué elementos claves tú consideras intervienen en un conflicto? Bueno, hay dos elementos claves. El Sol, que es la voluntad, y Mercurio, que es el razonamiento. Voy a colocar un ejemplo muy de la casa. Astrosinergia. Astrosinergia es Aries. Como voluntad viene a trascender esa necesidad individualista y como equipo necesita abrazar la energía de la diplomacia. Eso es del Sol, ¿cierto? Pero el razonamiento, que es Mercurio, que es la manera de comunicarse, hay que verlo en tres elementos. El Mercurio, donde está, Astrosinergia tiene un Mercurio en Piscis, tiene miedo a la crítica, tiene miedo a que la gente tome mal las cosas, a que se valide o no se valide, es parte de su aprendizaje, pero aquí viene el truquito. Mercurio tiene dos regencias, la regencia de Géminis y la regencia de Virgo. ¿Qué nos está enseñando eso a un ser humano o a una empresa? Hay que abrir la mente a mirar las posibilidades. Mercurio en Géminis, discernimiento, y Mercurio en Virgo simultáneamente. Coger lo que me sirve, valorarlo, usarlo y trascenderlo. Eso me lleva a un ejercicio, tanto como si es astrosinergia, Jairo, Irene, Rafael, Eva o yo, es abrir la mente. Entonces, para cerrar la idea, Astrosinergia tiene miedo a la crítica. ¿Qué vino a trascender? Vino a trascender, evaluar ideas, abriendo la mente, evaluar proyectos y no tenerle miedo a que la gente pida o no pida algo. Eso en cuanto al Mercurio en Géminis, que Astrosinergia la tiene en evaluación de proyectos. Y el otro tiene que ver con el Mercurio de Virgo, que es la comunicación. Hablar de lo que se necesita, de lo que es importante en el momento, y lo que no sea importante, pues no usarlo. Okay. Y así lo podemos hacer inclusive a nivel personal. Bueno, dos tips importantes, Sol y Mercurio. Tú lo llevaste a un tema empresarial, digamos, de alguna forma es claro, o sea, ahorita vamos a hablar un poquito de ese ejercicio, cómo lo hemos sentido nosotros, básicamente, pues siendo protagonistas directos de este emprendimiento, aunque también ya cuando nos relacionamos persona a persona, obviamente también Sol y Mercurio, ¿sí? Entonces, de alguna forma la invitación es a conocer esos arquetipos y de alguna forma a cómo integrarlos en una comunicación a nivel empresarial. Rafa, en temas de selección y reclutamiento, el conflicto, ¿cómo se maneja?
¿Previo a o después de? O en ambos. Debe ser un poco de las dos cosas, Jairo, porque desde el ámbito de los recursos humanos, si utilizáramos la astrología, como bien también señala Carlos, está muy bien ver dónde está el sol de la persona a la que vas a reclutar, dónde está el Mercurio de la persona a la que vas a reclutar, qué hay en la casa 3, que es la casa típica de Géminis, por tanto, es la casa típica de la comunicación, qué hay en la casa 6, que es la casa asociada a Virgo, que es el corregente de Mercurio y que también va a hablarnos de cómo hacen las cosas este trabajador en el día a día. Y luego también ojo con la casa 10 y la casa 11, que nos va a indicar a dónde quiere llegar él dentro de la empresa y cuáles serían sus expectativas, que sería más la 11, ¿no? 11 y 10 va a definir mucho dónde quiere estar él dentro de la empresa y cómo quiere que le traten, ¿no? Entonces, si un empresario utilizara la astrología en un plan de reclutamiento y selección, sería muy importante ver esto. Si el empresario no utiliza la astrología o no se le ha ocurrido hacer reclutamiento y selección en base a astrología, lo que va a tener que ir viendo es la comunicación verbal y no verbal de ese individuo en un proceso de selección, en una entrevista, para lo cual los recursos humanos tenemos una herramienta muy interesante que es las dinámicas de grupo. En las dinámicas de grupo, cuando hay un puesto a seleccionar, ¿no?, a cubrir con una vacante y hay varios candidatos, lo que se hace es que se reúne a todos los candidatos y se le pone una serie de pruebas un poco situacionales, ¿no?, donde se le pone un contexto un poco imaginario y vamos viendo cómo van actuando, cómo van interactuando. Ahí se ve claramente lo que dice Carlos, se ve mucho el Sol y se ve mucho Mercurio. Primero, porque las situaciones suelen ser muy absurdas, ¿no? Yo he visto dinámicas de grupo donde se le dice a alguien, estás en una isla desierta y a ti te va a tocar una profesión concreta, algunas tienen más sentido, otras menos sentido, y tienes que defender tu papel. Y muchas veces se ve que el papel que tiene uno que defender no va tanto de defender el papel, porque a lo mejor no tiene sentido la defensa. Por ejemplo, a uno le toca ser prostituta. Bueno, es que me ha tocado prostituta en una isla desierta y tenemos que construir una isla. ¿Yo qué papel puedo tener aquí? Mucho va a tener que venir aquí, mucho va a tener que hablar aquí el cómo tú defiendes tu postura, el cómo tú defiendes a tu personaje y también el cómo tú respetas los turnos de palabra, cómo tú, si todo el mundo está hablando, sacas a lo mejor la iniciativa y dices, venga, chavales, vamos a poner un orden porque no me entero de qué papel tiene cada uno y por qué deberíamos quedarnos contigo y no conmigo y por qué tal. Entonces, aunque tú no puedas defender bien tu papel, va a ser muy importante que respetes los turnos de palabra, que escuches a los demás, que establezcas un orden, porque vas a tener las actitudes de liderazgo, de trabajo en equipo, de escucha activa y eso se puede ir viendo. Si ya hablamos dentro del departamento de recursos humanos, cuando un trabajador ya está dentro de la empresa, para evitar conflictos, vuelvo a lo mismo, en clave astrológica, ver dónde está Mercurio y el Sol, ver la casa 3, regida normalmente por Géminis, la comunicación, la casa 6, cómo hago las cosas y a dónde quiero llegar, que sería la 10 y la 11, pero si no utilizo astrología, pues tener una comunicación efectiva con nuestros trabajadores, que sería más o menos hablar con ellos, oye, qué inquietudes tienes, cuál es el plan de carrera que hay dentro de la empresa, ¿te satisface este plan de carrera? No. Preguntas en la entrevista tipo, ¿dónde te ves dentro de 2 años? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Qué tipo de funciones te gustan más? Eso puede evitar mucho conflicto. ¿O qué es lo que tú valoras dentro de la compañía? ¿Qué es lo que tú valoras dentro de tus compañeros? ¿Cómo te gustaría que fueran tus compañeros contigo? ¿Cómo te ves tú como compañero? Ese tipo de preguntas evitan conflictos. Y luego está el llamado feedback. El feedback, ¿no? Que esa retroalimentación que tiene empresario y trabajador o trabajadores entre sí. Al final de la semana hay muchas empresas que utilizan 1 hora al día para ver qué se pueden aportar, qué es lo que les gusta y qué es lo que no. Y luego Eva lo sabrá, el pacto de socios, lo hemos hablado en otros vídeos, es clave para evitar conflictos, ¿no? Eso que acabas de explicar, el ejemplo concreto de las dinámicas de grupo, donde se simulan escenarios, ahí se ve perfecto la expresión natural del perfil, ¿no? Del perfil astrológico. Sí, ahí sin ellos saberlo se ve Mercurio y el Sol entonces, claramente. Para aquellas personas que direccionan esas dinámicas o que evalúan, tener conocimiento del astrológico optimizaría mucho ese ejercicio, o lo complementaría también, Bueno, hemos hecho una pequeña revisión desde los enfoques muy particulares de cada uno de nosotros, y aquí ya viene un tema súper importante y es, bueno, hay 2 escenarios, prevenir el conflicto y mediar en el conflicto. Digamos que lo más natural y lo más recomendable es la prevención, y eso lo hemos venido ya hablando en varios episodios. El pacto de socios está muy enfocado a eso, que digamos son dinámicas inteligentes de alguna forma que debemos usar al momento en lo posible, de iniciar emprendimientos, o si tenemos ya emprendimientos o estructuras empresariales andando, establecerlas, porque
como ya nos va a explicar ahorita Eva, los costos emocionales, financieros, productivos que genera un conflicto son muy, muy altos. Pero bueno, digamos, no, llegamos al escenario, supongamos que hay un conflicto, ¿sí? ¿Cómo podemos mediar ese conflicto de darse esa situación o cómo podemos tener tips para empezar a mediar conflictos? Obviamente desde lo humano, que es tu perspectiva, y también lo complementamos con lo astrológico. Entonces, Eva, ¿cómo podríamos mediar ya? Sí, el primer escenario ya lo vamos y lo hemos venido desarrollando y es el que sugerimos, ¿no? La prevención, que se hace a través del diagnóstico. Pero ya supongamos un conflicto. ¿Cómo podemos, de alguna forma, inteligentemente y emocionalmente mediar esos conflictos? Vale. Vamos a imaginar que este conflicto se está desarrollando en el seno de una empresa o de un negocio o de un proyecto que se estuviera desarrollando en el seno de Astrosinergia. La primera parte es hacer ese ejercicio de responsabilidad de evidenciar que hay un conflicto. Es decir, en muchas ocasiones la gente, como no tiene herramientas para hacer frente al conflicto, lo que suele hacer es hacer como que no está sucediendo nada. Y a mí me gusta mucho ejemplificar lo que puede pasar con este supuesto muy sencillo. Cuando tú no gestionas un conflicto en el momento, es como si estuvieras enterrando bombas en el jardín de tu casa. Yo, como no sé cómo hacerlo, meto la bomba. Como no tengo ni idea, meto la bomba. Como no tengo ni idea, meto la bomba. Y lo que no te das cuenta es que empiezas a caminar por un terreno minado. Wow. Y en cualquier momento darás un paso y hará todo ¡pum! Y normalmente sucederá cuando menos lo esperas, es el típico ejemplo de la gota que colmó el vaso, y a lo mejor el otro empieza a decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por esto te ha pasado esto? ¿Por esto te has enfadado de esta manera? Entonces, la primera recomendación, evidentemente, es gestionar cuando se esté produciendo el conflicto para que no haya lo que en materia de conflictos se llama una escalada irracional del conflicto que no permita hacer esa gestión emocional. Entonces, voy a lanzar otro tip de cuándo podemos estar detectando que hay un conflicto latente. Muchas veces no los expresamos, pero hay un tipo de comunicación que es muy potente y esa no falla, y es la comunicación no verbal. Entonces, en el momento en el que uno nota la disonancia entre lo que el otro dice y lo que el otro manifiesta con su cuerpo, con su tono, con su cara, con sus gestos, ahí hay un conflicto. O cuando menos hay algo que está siendo discordante. Comunicación verbal versus comunicación no verbal, tengamos siempre en cuenta que va a ganar la comunicación no verbal. Porque tú ahora mismo me preguntas, ¿qué tal estás, Eva? Yo te digo, bien, sí. ¿Tú te crees que yo estoy bien? Sí, no estoy bien ni de casualidad. Otra cosa es que no esté bien contigo o que no esté bien por un tema personal o que no esté bien por otra circunstancia. Entonces, cuando hay algo así, sería el momento de decir, un momento, oye Eva, ¿qué es lo que está pasando? Tengo la sensación de que, me da la impresión de que, utilizar siempre muy bien el lenguaje, evitar los totalitarismos. Es que tú siempre, es que tú nunca, es que hay que ver. Entonces empezar a sondear qué es lo que puede estar pasando y cuando ya, por ejemplo, evidenciamos que hay algún conflicto, evidentemente la primera parte es una escucha abierta y profunda de qué es lo que está pasando con esa otra persona. Porque al final volvemos al tip inicial, ¿no? El conflicto es un regalo porque esconde una necesidad no satisfecha. Si tú dejas a la otra persona hablar, en algún momento te va a dar una clave profunda de qué es lo que está pasando. Si evitas el interrogatorio y el juicio, porque a nadie nos gusta vernos con el foco como si fuésemos unos delincuentes. Dime, pero dime, ¿qué está pasando? Haz la pregunta abierta, ¿qué es lo que está sucediendo? Y deja que esa persona se exprese. Entonces, en el momento que uno ya empieza a expresarse, allí, pues bueno, empezaremos a entresacar dónde está la circunstancia, pero será siempre muy interesante conectar lo que pueda estar sucediendo con las necesidades de la empresa. Entonces, si yo me voy, si a lo mejor mi conflicto es
que yo no tengo suficiente espacio para hablar en este video podcast, en el momento en el que yo sienta que lo que necesito es ese reconocimiento o ese espacio para hablar, está fenomenal, te entendemos, Eva, te apoyamos, estupendo, muy bien, pero mira, las necesidades de la empresa son pues que en el video podcast todo el mundo hable, porque ella quiere manifestarse de manera plural, porque quiere llegar a un público desde distintas perspectivas. Entonces ya uno empieza a ponerse un poco en su justo sitio con respecto a lo que está sucediendo en el mundo de la empresa. Porque cuando uno se da cuenta, las circunstancias que son como aparentemente profesionales o empresariales, si tú rascas, es el iceberg, si tú empiezas a bucear, son cosas nuestras, personales. Uh-huh. Y es una herida básicamente de niñez. No estoy siendo tenido en cuenta, no estoy siendo valorado, no estoy siendo querido. Es que, claro, no me escucháis nunca, es que mis ideas no son aceptadas. Pues es que a lo mejor no es que tu idea no sea aceptada, es que en el entorno de la empresa o para los objetivos de la empresa o lo que la empresa necesita, igual no va por esa misma línea, pero te escuchamos, te damos espacio, te damos... Entonces, bueno, me parece muy interesante. Yo lo he hecho con, por ejemplo, hay una empresa que siempre es muy delicada, que es la empresa familiar, por la interrelación que hay entre negocio y familia. Y yo recuerdo en tiempos que yo trabajaba con unas hermanas, desde el momento 1 les dije, tened en cuenta que a partir de ahora vais a jugar en otra liga, no sois hermanas, sois empresarias, pero vais a llevar al terreno de la empresa todas vuestras diferencias como hermanas. Eran 3 y se veían claramente los roles. La mayor, súper responsable de todo. La mediana, el sándwich. No estoy en tierra de nadie, no me tienen en cuenta. La pequeña, como soy la pequeña, las de arriba que hagan lo que sea y encima me rebelo porque no me hacen caso. Entonces yo las invitaba, cuando teníamos la sesión, las invitaba expresamente a desactivar bombas emocionales. Y les decía, ¿qué dificultades hemos tenido desde la última vez que nos vimos? No, pues bien, todo bien. Ah, sí, no tenemos ninguna bomba enterrada en el jardín, no ha pasado nada. Y de repente, bueno, claro, sí, pues a lo mejor resulta que el otro día cuando me dijiste, pues yo me lo tomé mal y entonces pues ya me di cuenta porque la cara que me pusiste, es decir, vamos a hacer que el conflicto entre en nuestra vida de una manera natural, vamos a invitarle a ver qué es lo que ha sucedido, pero para eso tengamos en cuenta que tenemos que pactar las reglas de cómo vamos a gestionar el conflicto. El conflicto no se gestiona en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque no todos tenemos los mismos ritmos. En una empresa vamos a coexistir personas muy distintas. A lo mejor yo tengo la necesidad de resolverlo rápido, pero tú tienes que procesarlo un poco más. Entonces vamos a pautar, es una buena herramienta el decir, no sé, pues un día al mes, un día a la semana o el tercer viernes nos reunimos para ver qué diferencias hemos tenido que puedan ser importantes de ser tratadas, de ser expuestas, de que salgan a la luz. Y después tenemos que tener unas claves de comunicación no violenta, que si nos da tiempo luego comento un poco, para que todo eso, sobre todo, no vaya haciendo ese enterramiento de bombas en el jardín y después un día, sin venir mucho a cuento, digamos, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que hace ya siglos que no nos soportamos, lo que pasa es que estamos disimulando todo esto. Perfecto. Entonces, no, menos mal que esto queda grabado, ¿no? Has soltado unas perlas impresionantes, muy bonitas. Sí. Y en esencia, con lo que iniciaste, me gustaría que es lo que quedara aquí en la mente, que nos vean por primera vez, pero la invitación es a que vuelvan y escuchen el episodio porque has soltado unas perlas maravillosas. Bueno, y es que al primer indicio de conflicto, gestionarlo. O sea, sí, al primer indicio, empezar a gestionarlo para evitar ese acumulamiento de... Sí. Y me gustaría también decir una cosa que también es un tip que me parece muy útil, ¿no? Porque sobre todo yo esto también lo he implementado en empresas familiares. A veces tienes siempre el mismo tipo de enganche, de conflicto, de problema, o bien... Es recurrente muchas veces. Recurrente entre hermanos, o entre padres e hijos, o con el mismo compañero de trabajo. Vamos a ver, si no gestionamos el conflicto en un entorno seguro, llega un momento en el que la emoción nubla la razón. Y entonces empezamos a decir cosas muy feas por la boca, porque no siempre entendemos bien
la manera de comunicarnos, el conflicto siempre invita a comunicarse, pero obviamente a comunicarse bien, no a decirte lo primero que se me ocurre. Fíjate, Eva, y te interrumpo un segundo, invita a cosas. Normalmente cuando hay conflictos hay cuadraturas y oposiciones que son aspectos dinámicos, por algo se llama dinámico. A eso, Claro, invita a destensar, a irte al otro lado, invita a muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces se nos calienta la boca, el tema se complica, entonces puede ser interesante establecer una palabra de seguridad, aunque sea absurda. Pájaro espino. Cuando tú y yo veamos que estamos subiendo de tono el tema, decimos pájaro espino. Entonces, eso supone pausa, estamos teniendo un conflicto y a lo mejor tenemos que ir al protocolo que hayamos establecido. Pues lo trataremos el lunes, el tercer viernes de mes o lo tratamos dentro de 3 horas porque está afectando gravemente a la empresa. Pero paro para que el conflicto no nos haga daño. Claro, fíjate que al final es Mercurio salvando al Sol, en el sentido de que, como decíamos antes, Mercurio tiene la corregencia de Virgo y de Géminis, que son muy distintos, ¿no? Eva decía antes que hay personas que a lo mejor se envalentonan, quieren hablar del tema ahora, y otras que necesitan un ritmo más lento de gestionar. Bien, hay muchas personas, y esto se da en el ámbito de la empresa familiar aún más, pero también fuera del ámbito de la empresa, que hay personas que quieren hablar los temas ahora, y cuando ya se pasa el arroz, ¿no? Como decimos nosotros aquí en España, pues ya no le apetece hablarlo, ya no le apetece sacar la porquería, sacar la basura, ¿no? Entonces es muy bueno para gestionar eso y para limar el ego, el sol, es que quien quiera hablar ya, y mientras la otra parte no quiera hacerlo ya, que se inserten, que se integren Virgo y Géminis, o sea, el Mercurio de casa 6 con el Mercurio de casa 3. ¿Cómo? Pues el que quiera hablar ahora puede siempre escribir por qué se siente mal ahora y dejarlo ahí en el cajoncito, y cuando se fije el día de la semana o del mes donde se va a hablar, que no saque la mierda hablando mal, sino que lo que saque es el papelito donde dice, no, mira, yo lo que quería era esto y esto. Y el que necesitaba tiempo para meditarlo ya lo habrá hecho también, a lo mejor no por escrito, pero ya lo habrá hecho, lo habrá rumiado, lo habrá pensado, sopesado y habrá dicho, vale, ya sé lo que quiero decir y cómo. Lo de la palabra de seguridad es fundamental. Es el stop, fundamental. esa no la conocía, se me hace un buen consejo, como colocar un stop. Bueno, Sí. acá hay una dinámica súper interesante que yo he podido darme cuenta, y es más que lo astrológico, aunque sí es importante, porque digamos lo astrológico va a ser la forma y el momento en el cual el conflicto puede surgir, que ahorita lo conectamos con una pregunta que te quiero hacer, Carlos, es identificar que hay unos componentes muy fuertes a nivel humano, ¿no? Y Eva lo decía muy bien, el tema de sanar el niño interior, o sea, es súper importante de alguna forma que los adultos que somos, que estamos gestionando empresas y que estamos siendo conscientes de la importancia de todas estas herramientas que estamos compartiendo y especialmente en el tema de la comunicación, de la productividad, de la optimización, pues gestionar primero en uno mismo esos elementos de sanación y eventualmente pues en el equipo, ¿no? En los funcionarios o en la medida que se tengan áreas de influencia en el emprendimiento o en la empresa en que nos encontremos, empezar a gestionar esas dinámicas de fomentar seres coherentes, que de alguna u otra forma seamos más objetivos y no tan subjetivos en nuestras comunicaciones. Sí, además, Jairo, que la comunicación elimina o restringe mucho el exceso de ego. Porque cuando tú comunicas previamente qué es lo que quieres, qué es lo que esperas y qué es lo que deseas de tus compañeros de trabajo, de tus jefes, de una empresa, etcétera, estás dando a conocer quién eres tú. Por tanto, también es más fácil saber cómo te tienen que tratar. Porque al final la empatía sale mal, pero también sale mal la asertividad, porque ya sé de qué palo va cada uno. Si no se habla, luego además de que surjan los conflictos, es que es muy difícil paliarlos y es muy difícil eliminarlos, porque el que habla es el ego y el ego ya se desboca y ya no hay nada que hacer. Bueno, y ahora la pregunta astrológica para mi querido Carlos. ¿Hay tendencias o hay momentos que podemos identificar en el donde hay una mayor probabilidad de conflictos? Primero, desde el punto de vista para el individuo y segundo, pues para el contexto de la empresa. Sí, digamos, acá hay algo interesante, Jairo, y es que quiero romper un poco el paradigma de las creencias. La empresa elige a los miembros que tienen que trabajar un mismo proceso al interior de la empresa. Entonces, si necesito empleados irreverentes, voy a reunir personas irreverentes
que hagan una dinámica y aprendan. Ya, acá es donde se viene el tema de la energía de la empresa y la energía Pero esa es pregunta ya como, o esa observación ya es como muy de que tú no lo mencionabas y no lo has mencionado en varias ocasiones, que la empresa es la que elige a los... Claro, Jairo, claro, porque es que acá hay una creencia de que uno busca la empresa y la empresa elige ciertas condiciones. Voy a seguir con el ejemplo de Astrosinergia para que me entiendan. Astrosinergia tiene una manera de comunicarse. Virgo va a traer personas que le ayuden al interior de Astrosinergia a trabajar ese valor en las ideas, ya sea desde el punto de vista de Rafael, de Eva, de Irene, de Jairo o de Carlos, ¿sí? La comunicación de Jairo personal es diferente. La comunicación de Irene, de Eva y de Rafael y de Carlos es diferente. Rafael es un hombre pragmático. Entonces, Rafael da cosas muy concretas. Eva es irreferente. Cuando Eva dice las cosas, busca la practicidad y la concreción que nos sirva para algo. Jairo maneja el querer romper paradigmas. Carlos maneja el tema de que la información sirva para algo y se use a futuro. Irene maneja el estilo de la apertura mental y la versatilidad. Esos son los estilos de nosotros, pero Astrosinergia nos junta para que a través de esa construcción colectiva hagamos que la gente quiera, valore sus ideas. Y ese es el verdadero ejercicio de Astrosinergia. Oiga, si necesito un taller, si necesito una asesoría, cualquiera de los 5 o de la gente que esté en Astrosinergia le va a ayudar a creer. Por eso es que yo lo he mencionado muchas veces. Nos enseñan astrología diciéndonos Géminis, casa 3, Virgo, casa 6. No, eso es en astrología básica y el estilo natural. Pero cada uno de nosotros tiene una energía diferente. Cada uno se comunica de manera diferente y se va a moldar a lo que la empresa necesita, ¿sí? Astrosinergia tiene una razón de ser y es dar información, ayudar a que la gente crea en sí misma y a nivel de un mecanismo internacional es que todo el que nos busque encuentre sabiduría. Eso es otro cuento. Okay. ¿Ves? Bueno, es que ese tema energético es bien, amerita varios capítulos. Pregunta puntual, Carlos. Vuelvo a lo que te he mencionado antes. ¿Podemos identificar esos momentos de tensión, de conflicto previamente? Sí, sí, porque tenemos la carta personal, individual de cada persona, la carta de la organización y a través de situaciones como conjunciones que potencializan situaciones, como cuadraturas que nos obligan a flexibilizar o como trígonos que nos ayudan a tener claridad. Entonces los tránsitos van a permitir que yo identifique eso. Y si a eso le sumas la sinastría entre individuos, es ¿qué te aporto yo a ti? ¿Qué me aportas tú a mí? ¿Qué le aporto yo a Rafa, a Eva o a Irene? ¿Y qué me aportan a mí? Entonces, la riqueza empresarial desde la astrología es una gran fortaleza. Excelente. Y ahí, es que sí, tenemos que hacer otro episodio de los ciclos, ¿no? De identificar esos grandes ciclos que generan esos momentos de cuestionarse y que normalmente, pues a nivel de individuos, afectan pues, los entornos trascendentales, ¿no? Que son el tema productivo, el tema familiar, el tema emocional, de salud física. Entonces, esos momentos los podemos identificar.
Micrófono, Eva, tienes. No tengo, sí. Yo, por ejemplo, un tip muy sencillo, pero tengo unos clientes que ya saben que los martes puede ser un día delicado. Okay. El martes es el día de Marte. Claro, el día de Marte, exactamente. Como Eva, todo, ¿no? Yo al es principio lo natural. Claro, me es lo decían, natural. Claro, claro. No, sí, hay pequeños tips que nos pueden ayudar a optimizar este ejercicio porque las astrologías son tendencias, ¿no? Y de alguna otra forma, si identificamos esas tendencias, pues podemos optimizarla con otras herramientas para un propósito común. lo que pasa es una cosa importante y lo anunciaba antes Rafael, ¿no? Al final, el conflicto es una cuestión de ego. Entonces, trascender el ego es trascender conflicto. Entonces, los equipos de alto rendimiento, tienen unas bases muy concretas y una de ellas es la comunicación auténtica. Entonces, cuando tú te comunicas de una manera auténtica con el resto del equipo, es una información valiosísima acerca del personaje que tú eres y que en un momento dado puedes tener la tentación de caer en esa trampa del ego y sentirte molesto. Pero entonces entra el diálogo auténtico y ahí estamos revisando y examinando en primera persona qué es lo que me está pasando a mí para haber entrado en conflicto. Porque el conflicto, a ver, estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de que yo creo que las empresas también lo pienso, que no se eligen y al final si hay algo que este personaje que es Eva tenga que dirimir con ese personaje que es Jairo, no será casual y Jairo me está haciendo un gran favor a mi personaje como Eva porque le está ayudando a sanar o a darse cuenta de algo. Entonces, cuanta más conciencia pongas, porque conoces tu carta, y más conciencia tengas de con quién estás compartiendo este camino, porque has tenido comunicación auténtica, conoces tus cartas, hemos hablado desde el corazón, desde la profundidad, mejor nos vamos a poder ayudar. Y yo te voy a decir, oye Jairo, o tú me dirás, oye Eva, ¿es posible que esto esté conectado con esta otra cosa? Y nos ayudamos a transitar ese conflicto en lugar de que el conflicto sea un problema para continuar adelante con algo. Es un ejercicio de conciencia. Perfecto, perfecto. Bueno, queridos amigos, pues yo creo que ya estamos llegando al final de este nuevo episodio y como siempre queda la invitación a profundizar en muchos, muchos temas. De eso estamos nosotros tomando atenta nota. La invitación, por favor, a que nos comenten, pregunten, sigan preguntando, sigan haciendo los comentarios. Estamos muy juiciosos respondiendo y haciendo esa retroalimentación mutua. Y ya vienen sorpresas bien interesantes que les vamos a compartir en las próximas semanas, precisamente en la profundización de algunas de estas dinámicas. Entonces, una última reflexión para cerrar. Empecemos con nuestro querido amigo Rafa, que nos invites a una última reflexión en el tema del conflicto y específicamente aplicado al tema del reclutamiento, de la selección de personal, que es tu fuerte. Sí, como decía antes, puedes utilizar la astrología con esos tips, ¿no? De ver dónde está el Sol y Mercurio y ver cómo se puede encajar eso con la empresa y la carta de la empresa para no equivocarte en la selección, pero fuera de la astrología, la clave es tener una entrevista en condiciones con el candidato o la candidata, que se pueda tener una conversación agradable con esa persona, que te cuente quién es, que no solo sea leer el currículum, ¿no? Porque el currículum te va a decir qué competencias técnicas tiene, pero no te va a decir qué clase de persona es, que te cuente un poco quién es, que tú te hagas una idea de qué equipo tienes tú dentro, o sea, quiénes conforman la empresa a día de hoy, y ver si te va a encajar o no. Eso también hay un tema muy intuitivo ahí, pero se ve, esas cosas se ven con comunicación verbal y no verbal también, como decía Eva, y a raíz de él comunicar y volver a comunicar y tener claras las cosas, ¿no? Que hay una cosa importantísima en el mundo empresarial, que es que los valores corporativos sean reales. Quiere decir que lo que una empresa dice que son sus valores luego se cumplan, porque ahí es principalmente, además del dinero, pero es principalmente uno de los grandes motores de conflicto. Me siento traicionado por la empresa, me siento traicionado por los compañeros porque se me dijo unas cosas que luego no son así. Y luego, a nivel de funciones, pues que queden claras las funciones que tiene que hacer un individuo dentro de una empresa para que luego no haya líos y no haya problemas con el nuevo candidato, ¿no? Una decisión inteligente a nivel empresarial es gestionar, no llegar a conflictos, de alguna forma. Carlos,
regálanos, abre el micrófono, por favor, regálanos la última reflexión. A ver, para mí es importante reflexionar sobre dos elementos. La empresa es un ser vivo que evoluciona, no es la foto de cuando empezó, y está compuesta de seres dinámicos y vivos que van a generar una dinámica tanto en metas colectivas como en metas individuales. Cuando Eva mencionaba el tema del ego, Rafael, y tú también lo has mencionado, es que vengo a trascender. El sol de la empresa es como actúa el gerente o el que la dirige, pero el sol individual es el que me tiene que invitar a trascender el 75% de la energía donde estoy polarizado. Vamos a poner un ejemplo concreto. Si yo soy Leo, tengo que abrir la mente a trascender el conocimiento de otros e integrarlo. Si Jairo es Capricornio, tiene que leer las emociones de los demás e integrarlo. Si Eva es Escorpio, tiene que integrar la practicidad. Si Rafael es Pisciano, tiene que aprender a analizar y ser práctico. Si Irene es Aries, tiene que aprender el equilibrio y el respeto. Y ese es un proceso individual que tiene que ver con una empresa. Entonces la invitación es esa. No nos olvidemos del proceso personal, pero tengamos en cuenta el por qué y el para qué nos eligieron en una empresa y avancemos. Excelente. Muy chévere, muy chévere. Eva. Pues yo cerraría diciendo que nos cuestionemos nuestros pensamientos, porque al final nuestros pensamientos son los que nos hacen entrar en conflicto, que nos desapeguemos de nuestras creencias, que fluyamos con el nodo norte en Géminis, que seamos más abiertos, más creativos, más infantiles, más juguetones. Abajo el dogmatismo, eclipsado totalmente el sol, realmente estamos en el momento ideal para renacer, desprovistos de todo aquello que creíamos ser, porque no deja de ser una falacia en muchas ocasiones. Y si estamos en una empresa, vuelvo a lo mismo, estamos al servicio de un objetivo mayor. Entonces aprovechemos esa oportunidad para darle al mundo lo mejor que podemos hacer y lo mejor que sabemos hacer. Excelente, excelente. Bueno, amigos, este fue un nuevo episodio de Astrosinergia. Los invitamos a que nos compartan sus preguntas, sus observaciones, sus reflexiones. No importa si están de acuerdo, si no están de acuerdo, cualquier comentario, sugerencia, observación, pregunta es bienvenido. Nos enriquece mucho, mucho, mucho sus aportes. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Un feliz día. Nos vemos, equipo. Bye, bye. Chao. Un abrazo a todos. Hasta otra. Chao, chao. Astrosinergia, el video podcast. Sinergia, astrología y mundo empresarial.